Hoy día damos el puntapié inicial para un proceso de co-creación de esta Estrategia Nacional de Integridad Pública, en la cual esperamos luego a las 11:30 los distintos representantes y funcionarios de las instituciones que han asistido el día de hoy van a poder trabajar y hacer carne los distintos compromisos que se materialicen en objetivos por un lado, pero también en medidas concretas que la ciudadanía pueda ver para los desafíos de la crisis de confianza que estamos viviendo. Por supuesto que esa crisis de confianza no se resuelve de la noche a la mañana y no se resuelve tan solo con sanciones y control, no se resuelve tan solo con la denuncia, sino que sobre todo con un cambio cultural que podamos definir desde los principios que queramos rijan esta Estrategia Nacional de Integridad. Es por eso que desde el Gobierno agradecemos la presencia de los distintos y distintas representantes de las instituciones del Estado y nos comprometemos a poder avanzar de manera decidida y poder, en plazos breves, poder informarle a la ciudadanía cuáles son esos indicadores, esas metas que de manera clara y categórica nos comprometemos como Estado en su conjunto y que buscamos fijar también para el estándar de la sociedad. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Insistir con el tema de la presidencia. Ustedes señalan que la labor del gobierno es informativa, pero continúan las denuncias a Contraloría por supuesto intervencionismo electoral. Hoy día, incluso desde el Consejo para la Transparencia, señalaban que era preocupante algunos actos del gobierno, como por ejemplo las salidas a terreno, que era muy delgada la línea de la campaña informativa. ¿Qué se responde a este tema? A ver, insisto en que el Gobierno y por supuesto toda persona tiene el legítimo derecho de asistir a las distintas instituciones que puedan corroborar el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Eso es un derecho que cada persona tiene. Sin embargo, nosotros reiteramos que los esfuerzos que hemos puesto desde la Secretaría General de la Presidencia y en particular desde el Gobierno en la campaña de Chile Vota Informado es simplemente que las personas puedan tener acceso al texto que finalmente es por el cual se les va a preguntar el día 4 de septiembre. Las personas, es importante que en la proliferación de noticias falsas de cualquiera de los dos lados, hoy día podamos responder con la transparencia que implica el texto por el cual las personas se van a tener que pronunciar. Por lo tanto, el Gobierno va a insistir en su responsabilidad y deber de llegar con el texto por el cual se le va a preguntar a las personas a la mayor cantidad de lugares, ya sea por formato digital, como cualquier persona va a poder tener acceso, como también para muchas personas que, producto de la brecha digital, no tienen acceso, poder llegar en formato físico. Así que esa al menos es una tarea que el Gobierno no va a renunciar. Sí, rectificar. Las críticas son hacia las minutas del Gobierno, que se han conocido en las últimas horas respecto a temas de campaña informativa, también de otros temas relacionados al apruebo. ¿Qué se responde sobre esto? Tengo entendido que esas son minutas relativas a los comandos de campaña, que no tienen nada que ver con la estructura de la administración pública ni del Gobierno. No, también se vincula también con el tema del Gobierno, el manejo del Gobierno, el tema de la campaña informativa también está vinculado. Ambos comandos pueden tener minutas que se refieran o no a los distintos actos de gobierno, pero en lo que respecta a las minutas que salgan desde el Gobierno, no va a hacer referencia, y eso nosotros damos la garantía porque es parte de nuestro trabajo, y si es que así ocurriera, poder sancionarlo y corregirlo, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna información que así ocurra, de que desde el Gobierno haya alguna minuta que haga referencia a alguna de las opciones en particular. Así que lo descarto tajantemente, no existe ningún tipo de minuta que haya hecho referencia a esa cuestión, pero por cierto que los comandos y toda la ciudadanía en particular puede referirse a los actos de gobierno en cualquier momento. Eso es parte de la libertad de expresión y libertad democrática que tienen todas las opciones. Ministro, lo que le preguntaba antes respecto a esta propuesta de la senadora Rincón de modificar cómo quedó el acuerdo del 15 de noviembre, en el fondo que exista la posibilidad de que si gana el rechazo no se mantenga la Constitución del 80, sino que se siga el proceso constituyente y se llame a un plebiscito nuevo con dos alternativas de mecanismo, al menos, dice ella. ¿Qué opinión tiene el Gobierno respecto a esto? ¿Si podrían sumarse a una iniciativa de este tipo? A ver, desde el Gobierno, primero recordar que en el debate democrático posterior al 15 de noviembre que hubo en la Comisión de Constitución, este fue un tema que estuvo sobre la mesa. Este fue un tema que se debatió, que se indicó y que se propuso para hacerlo de manera distinta, de tal forma que el proceso constitucional de aprobarse en el plebiscito de entrada pudiera seguir iterando si es que no llegaba un texto a ser
aprobado. Dicha discusión se zanjó en su momento, debido a que la actual oposición en su momento dijo que no estaba disponible para generar una condición posterior. Por eso es que quedó zanjado que de no generarse un apruebo en el plebiscito de salida, lo que regía y lo que quedaba legalmente era la Constitución de 1980. Sin perjuicio de lo cual, en esta evidente contradicción entre un plebiscito de entrada de un 80% por o 78% por una nueva Constitución y un 80% porque ésta sea redactada por un órgano electo para tales fines, y con una hoja en blanco desde la cual construir sin ataduras y sin un texto base. Eso lo que nosotros analizamos y lo que el presidente dijo es que en el caso de existir un rechazo, lo que le propondríamos nosotros al Congreso Nacional es continuar con ese mandato y por lo tanto que exista un nuevo proceso constituyente. La forma en la que eso se determine, por cierto, tiene que quedar en un acuerdo en el Congreso. Por lo tanto, eso va a ser parte del debate democrático, pero al menos la voluntad por parte del presidente y, por cierto, de todo el gobierno, es que en la alternativa de que gane el apruebo, poder implementar esa nueva Constitución y hacer todas las mejoras que sean necesarias para la unidad de nuestro país y, en el caso de que gane el rechazo, poder proponerle al Congreso el que comience un nuevo ciclo del proceso constitucional para llegar a una nueva Constitución, que es el mandato que nosotros, al menos políticamente, sentimos que sigue vigente a partir del plebiscito de entrada. Pero ese proceso ustedes se abren a que podría continuar no definitivamente con una nueva convención constitucional. Podría ser con Eso va a ser parte del debate democrático, la decisión del presidente de llevar una propuesta al Congreso en esos términos, después se debatiría en el Congreso, pero esa ha sido la propuesta del presidente y seguirá siendo la propuesta del presidente. Ministro, y creo que esto es lo último, sobre el feriado del 16 de septiembre, ¿cuándo se va a enviar este proyecto? ¿Va a ser un feriado irrenunciable? ¿Hay un poco más de detalle? A ver, este feriado va a ser enviado la próxima semana al Congreso Nacional y esto va a ser discutido en los mismos términos en los que se aprobó mediante un proyecto de resolución que fue aprobado por una amplísima mayoría de distintos sectores políticos. Por lo tanto, el gobierno hace suya esa petición del Congreso y la pone a disposición y la va a materializar la próxima semana en los términos que estaba ahí, que no contemplaba la irrenunciabilidad de ese feriado.